Bueno, bienvenidos a este cuarto capítulo. Este cuarto capítulo tiene como nombre el sentido de la cruz. Ya hemos hecho una introducción, una revisión de la composición, del autor, de la teología, del Evangelio de Marcos. Vamos a empezar a concebir cada uno de estos elementos importantes que empiezan a aparecer en el Evangelio. El sentido de la cruz lo vemos especialmente en este capítulo 8, versículos 34 y 38. Para Marcos, el sentido de la cruz está en que podríamos decir del Evangelio que Marcos es una historia de la pasión con una extensa introducción. Todo el Evangelio de Marcos podríamos resumirlo así. Es una historia de la pasión, es decir, de esa muerte y resurrección de Jesús, de esa revelación y salvación del ser humano por parte de Dios, con una introducción extensa, que es todo este sentido, todo ese camino que hace el Señor. Bien, Marcos dirige todo su evangelio hacia la cruz. Todo lo que está escrito antes de la cruz tenía como propósito la cruz. Eso es importante saberlo. Los milagros no eran solamente por hacer milagros. Lo que está escrito de las enseñanzas de Jesús no están escritas solamente para enseñar. Todas están dirigidas a reconocer en Jesús y en la cruz al Salvador y al Mesías. Ahora, hablando de la cruz, podríamos decir que la cruz en Marcos nos devela tres cosas o cinco cosas importantes mejor. Lo primero que podemos descubrir en la cruz a través de Marcos es que aunque Jesús hace muchos milagros, el mayor milagro que hace Jesús es el de la cruz. ¿Por qué? Porque ese milagro de la cruz es para todos. La cruz es un lugar, es un imán, podríamos decirlo, es un imán al que están atraídos y en el que están todos los seres humanos, en el que están los abandonados, los que sufren, en el que están todos aquellos que están lejos de Dios, que son infelices. En eso está basado especialmente el sentido de la cruz en el Evangelio de Marcos, en que el mayor milagro es ella, la cruz. Y el mayor milagro de la cruz por eso, hermanos, porque en la cruz están puestas todas las esperanzas de la humanidad. Lo segundo, y lo que podemos recalcar, es que la cruz pone de manifiesto dos elementos. Primero, la confianza de Jesús en su Padre. Para que Jesús cumpla su misión en la cruz, lo que lo mantiene en ese camino es la filiación, es decir, el amor filial, el amor cercano y profundo, la confianza profunda que Jesús tiene en lo que Dios ha puesto en sus manos. Jesús confía plenamente en su Padre, a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, a pesar de la debilidad. Porque muchos a veces decimos, ¿no? Creemos, no, es que Jesús murió en la cruz porque pues era Dios, ¿sí? Todos tenemos esa concepción, no, pues es que como era Jesús. Pero no olvidemos, que es lo que nos quiere recordar Marcos, recordemos la introducción al Evangelio, recordemos que una de las cosas que quiere quitarnos Marcos es que olvidemos su parte humana. Jesús oraba, Jesús era Dios, pero oraba con su Padre, hablaba con su Padre. Si solamente nos basáramos en que no, es que Jesús es Dios y por eso hace lo que hace, entonces ¿para qué Jesús oraría? No, Jesús mantiene su relación profunda con el Padre, porque también está sujeto a nuestra condición humana en el sentido de que va en camino y de que mantiene esa relación con su Padre también a través de su propia humanidad. Lo otro es que la cruz pone de manifiesto el amor que el amor de Jesús nos ha librado de tantas cosas. Y esto es lo que nos muestra. Jesús nos ha mostrado un amor sin
sin ninguna, ¿cómo lo podríamos decir? Como sin ningún dato anterior, o sea, no, nadie, sin precedentes, sería la palabra. Un amor sin precedentes de parte de Dios, mostrado ahí en la cruz. Cuando uno mira la cruz, lo que está mirando es el amor. Ahora, la debilidad y la cruz no deja que los discípulos crean. Y no dejan que vean porque los discípulos, así como muchas personas, vieron la cruz como una derrota. Los discípulos creyeron que Jesús había fracasado cuando fue crucificado. Por eso se dispersaron. Por eso se encerraron. Por eso se escondieron. Por eso lo abandonaron. Porque su proyecto del reino de Dios no estaba siendo claro en sus corazones. Y no por Jesús, sino porque desafortunadamente a veces vemos las cosas de Dios con ojos muy humanos, hermano. Ese es el problema de nosotros, que vemos las cosas de Dios de forma muy humana. Nuestra fe es tan normal que lo sobrenatural de Dios queda a veces supeditado a nuestra humanidad. Y no por el poder que tenga, no, sino por la manera como lo vemos en nosotros. Entonces, así como los discípulos ven como en la contraposición a lo que pasa con Jesús, a lo que ellos tenían en la cabeza, así nos pasa a nosotros cuando los planes de nosotros no se dan. Cuando Dios no nos da, cuando Dios no hace, cuando Dios no actúa, cuando Dios no nos escucha como nosotros quisiéramos, creemos que Dios ha fracasado y no. Eso fue lo que le pasó a los discípulos, la debilidad y la derrota en la cruz y la crucifixión y la muerte no dejó que ellos descubrieran en ese momento a Jesús como Mesías. Ahora, ¿qué son las últimas dos cosas que nos muestra la cruz? La cruz, en Marcos nos desvela con su teología de la cruz que Jesús vence todos los miedos del hombre. Nos vamos a dar cuenta que si hay algo que mueve al hombre, son dos fuerzas que son contrarias, ¿no? Y que nos llevan por caminos diferentes. Una es la fuerza del amor. ¿Qué mueve a un hombre más profundamente, a un hombre y a una mujer que el amor? Nada. Pero también el miedo tiene una gran fuerza de parte del poder del mal en nuestro corazón. Las más grandes atrocidades muchas veces se han cometido por miedo en el mundo. Un aborto, ¿por qué se da? Por miedo. Un suicidio, ¿por qué se da? Por miedo. Y porque dejamos que muchos de esos miedos estén en nuestro corazón y triunfen, porque se nos ha olvidado reconocer en la cruz la más grande victoria de Dios, no por Él, sino por nosotros. Y eso es muy importante, porque a veces creemos que la cruz es una victoria para Dios, para reconocer lo poderoso que es, ¿no? La victoria de Dios en la cruz y sobre la muerte es una victoria para nosotros, de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha devuelto nuestra condición, la condición que al que el pecado nos tenía sometidos. Ahora, por último, vemos que la cruz nos desvela el miedo a la cruz y nuestra falta de confianza en su victoria. ¿Por qué nos dan tan duro los fracasos? Porque no estamos acostumbrados a eso. No nos gusta. Le huimos al sufrimiento, le hacemos el quite. Le huimos a la enfermedad, le hacemos el quite. Le huimos a los momentos difíciles, le hacemos el quite. Pero ¿cuántas veces Dios en una enfermedad, en una muerte, en una dificultad, ha obrado y nos ha mostrado cosas más grandes? La muerte de un ser querido puede cambiar para bien o para mal una familia. Pero todo depende de la manera como nosotros descubramos el actuar de Dios a través de eso.
No estamos diciendo con esto que Dios quiere todo eso para nosotros, ¿no? Pero eso hace parte de la vida, la enfermedad, la muerte, las dificultades hacen parte de la vida, hermanos. Y cuando nosotros somos personas de fe, Romanos 8:28 dice, para los que creemos en Dios, todo nos sirve para bien. Pues hermanos, ahí está. La cruz nos enseña que el mal no tiene el poder, sino que aquel que ha vencido en la cruz y sobre la cruz, tiene el poder. Entonces cuando tú veas una cruz, recuerda que hay momentos que van a ser duros, pero nos recuerda el Evangelio de Marcos, que Dios ha triunfado sobre todo eso, hermanos. Y eso es importante reconocerlo. Ahora, la cruz nos recuerda 4 cosas importantes. El amor profundo de Dios. Dude de todo lo que quiera. Pero no dude de que Jesús, cuando murió en la cruz, nos salvó, pero no nos salvó como todo. No, Dios murió en la cruz por nuestros pecados. Nos enseñan en nuestras catequesis, desde primera comunión. Básico de primera comunión. Pero no solamente Dios nos salvó de nuestros pecados. Dios nos sigue salvando de todo el poder del mal. Dios nos salvó, nos salva y nos salvará todo el tiempo. La salvación ya está dada en Jesús. Y su amor no fue solo en la cruz, sigue siendo todos los días. Segundo, que Dios en la cruz nos ha reconciliado, hermanos. ¿Qué significa? Que no hay nada que nos separe del amor de Cristo, dice San Pablo. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, dice la canción. Nada nos separa. Qué bueno que rompamos todas esas resistencias que tenemos, en que a veces nos pasa cuando nos confesamos. ¿Sí será que Dios me perdonó? ¿Sí será que quedé bien confesar o confesar? Dios nos perdona, Dios nos reconcilia. Los sacramentos son la muestra de eso. Y Dios nos sigue reconciliando en la cruz. Tercero, la cruz es el estandarte para el que cree. Dice Filipenses que muchos son enemigos de la cruz. Hoy en día decir que alguien tenga una cruz para muchos hermanos separados es un signo de muerte, porque se basan en el texto de maldito el que muere y el que está colgado en el leño de un madero, en la cruz, ¿no? Dios es el único que es capaz de hacer una cruz de derrota su gran victoria, porque Dios no reina desde el trono, reina desde la cruz. Último, cuarto, en la cruz hemos encontrado la fuerza de Dios, y eso creo que es una cosa muy importante para nosotros. Cuando a usted le falte fuerzas para entender el camino difícil de la vida, aférrese a la cruz. ¿Y qué es aferrarse a la cruz? Porque Jesús dice, toma tu cruz y sígueme. Jesús no nos quitó la cruz, dice, toma tu cruz, pero sígueme. Yo te voy a mostrar el camino que lleva a la victoria sobre la cruz que tú cargas. Jesús no dice, hey, pásame tu cruz. Fresco, descansa que yo te cargo tu cruz. No, Jesús dice, carga tu cruz y ponte en pos de mí y sígueme. ¿Qué es cargar la cruz? Cargar la cruz tiene un toque fundamental de obediencia. La cruz es necesaria en nuestras vidas, porque es el signo de nuestras luchas, pero también es el signo de nuestras victorias. Pero de esas victorias que tú no logras solo, las logras por la gracia que Dios da. Por eso es importante que reconozcamos en esta pregunta para que la trabajemos. ¿Qué cruces son las más pesadas para llevar hoy por hoy en tu vida? Jesús no dice, hey, pásame tu cruz. Carga con tu cruz, sígueme. Pero cárgala. Cárgala porque cargarla hace parte de esa cruz, hace parte de la vida. Porque en ella tendrás tu más grande tarea, pero en esa cruz tendrás tu más grande victoria en el nombre de Jesús. Que el Señor los bendiga. Buen día para todos.